Una adecuada alimentación no solo te dará mayor número de días, sino que te permitirá tener una mejor calidad de vida y un bienestar en todos tus días. Señor Toastmaster de la noche, señor presidente, socios e invitados. ¿Qué es la dieta? La dieta es el control y registro de aquella alimentación que consumen tanto humanos como animales para un fin determinado. ¿Qué es lo que comemos? ¿Y qué consecuencias tiene el que comamos una u otra cosa? No voy a hacer una apología el día de hoy, pero hoy quiero que escuches qué es lo que tenemos a través de 3 ejemplos para considerar en torno de las dietas. Vamos a hablar de un luchador de sumo, una bailadora de ballet, o una persona común y corriente como lo puede ser tú o yo. El luchador de sumo es considerado como parte del jet set del Japón debido a su elevado estatus social. Él está percibiendo de 10,000 a 30,000 euros mensuales. Por esto, por supuesto que puede pagar la comida que ingiere cada día, que equivale a 20,000 calorías diarias. Las 20,000 calorías diarias las hace en solo 2 comidas. El desayuno, obviamente, se lo brinca, ¿para qué? Para tener más grasa. La comida la hace con sus amigos, con sus familiares, para así poder comer más. Su principal alimento es lo que conocemos como el chanco nada, que es un super cocido. A la hora de la comida, los angelitos ingieren cuando menos 3 litros de cerveza y luego se van a echar una siesta. ¿Quién fuera uno de ellos, no? ¿Qué es lo que pasa? Que llegan a tener 99 a 284 kilos de peso, una estatura de 1,71 a 2,02 metros. Con esto les quiero decir que su expectativa de vida es 10 años menor que la que pueda tener cualquier miembro del Japón. ¿Qué es lo que les pasa? Problemas del corazón o problemas de cuestiones de hipertensión arterial. Una bailadora de ballet también tiene que pesar. Ella tiene que pesar 10 kilos menos de lo que excede del metro en cuanto a centímetros, de acuerdo con su talla. Esto es, la medida ideal de las bailarinas de ballet es de 1,60 y tienen que pesar cuando mucho 50 kilos. Desde luego, para ellas, para poder destacar, además de saber bailar muy bien, requieren tener un buen cuerpo, un buen físico, tener 0 panza, las piernas bien torneadas y los brazos bien marcados. La alimentación de ellas varía de una a otra. Ellas consumen de un 60 a un 70% de calorías en base a carbohidratos, de un 30 a un 40% de grasas y de un 12 a un 15% de proteínas. La recomendación para ellas es que hagan muchas comidas a lo largo del día para poder llegar a la expectativa de vida. La expectativa de vida de ellas es la media nacional. Ellas están cubriendo esa necesidad a través de su físico. Y para decirles una cifra, en el 2015 las personas o las mujeres que nacieron en esa fecha tendrán una expectativa de 79,2 años. Una persona como lo puede ser tú, como lo puede ser tú, como lo puede ser yo, la pregunta que nos haremos, ¿para qué quiero hacer una dieta? ¿Qué objetivos yo persigo con todo esto? Les quiero comentar que los varones en México, en la República Mexicana, tienen un peso de 74 kilos. 1,74 la media de estatura y tiene una esperanza de vida de 74,2 años. A lo mejor lo que yo quiero es bajar la grasa, quiero mantener mi mismo peso o posiblemente quiero aumentar mi músculo. Desde luego, las dietas tienen que ver mucho con el sexo y con la edad de cada una de las personas. Y una de las variantes que podemos entender es cuánto dinero queremos invertir. ¿La queremos económica o la queremos cara? ¿La queremos
para tener la posibilidad de evitar enfermedades como la anorexia o la bulimia? ¿O queremos utilizarla para ponernos ese traje o ese vestido largo que tanto nos gusta para ir a ese evento tan especial? Debemos de consumir de 3 a 4 comidas al día, 3 principales y 2 a través de lo que se llama el tentempié o pequeños alimentos. Debemos de consumir productos como lo pueden ser los productos frescos, los productos integrales, frutas y verduras, lo que son los cereales, carnes magras y un rico pescado. Algunas personas dirán, pero esa dieta me va a matar de hambre. Eso lo que están diciendo está muy mal, pero no se dan cuenta de los beneficios que les puede reportar tener ese tipo de alimentación. Y algunos otros dirán, lo que está mal son las dietas, no las personas. Entonces tenemos que enfocarnos en tener esa decisión, esa constancia y ese esfuerzo para lograr las metas. En la medida que nosotros lo hagamos, vamos a poder realmente enfocarnos en lo que queremos para nuestra satisfacción personal, para la inversión en nosotros mismos. Lo único que me resta decirles es que lo más preciado que tenemos nosotros es nuestro cuerpo, y por tal motivo debemos alimentarlo con comida sana.